Buenos días a los seguidores de Informe Semanal. Esta semana vamos a estar hablando con el planificador José Rivera Santana sobre lo que está ocurriendo en el Departamento de Agricultura con la aprobación de un parque de placas fotovoltaicas en Salinas de parte del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, ¿verdad? Y todo el conflicto de interés que esto ha implicado y que no ha ocurrido nada, ¿verdad? También estaremos hablando con Rivera Santana sobre una moción que se presentó ante el Tribunal Supremo por 6 organizaciones ambientales que están tratando de que se respeten, ¿verdad?, las normas que rigen la protección de las reservas agrícolas y el plan de uso de terrenos. Esto a la luz de la intención del gobierno de establecer proyectos de placas fotovoltaicas en terrenos agrícolas. Vamos a estar hablando de eso con Rivera Santana, que es un planificador y muy conocedor de todo este asunto. También estaremos hablando con el doctor Edgar de León, que es un especialista en temas de educación, sobre la descentralización del Departamento de Educación. La semana pasada tuvimos a Edgar de León con nosotros, pero hemos decidido traerlo esta semana porque el tema es un tema amplio, ¿verdad? Y habían unos renglones que no habían sido tocados la semana pasada, de manera que decidimos traer a Edgar de León para que terminar en esta discusión que no termina, porque este tema no termina. Bueno, también estaremos hablando con el secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, con respecto a que ha aflorado una información que yo escribí ayer, salió publicada en Síntesis Noticiosa, sobre las irregularidades en los viajes que aprueba la Fortaleza y que son propuestos por el Departamento de Agricultura para llevar personas a las ferias agrícolas importantes del planeta, ¿verdad?, donde se discuten temas importantes y que el tema fundamental aquí es que las menos personas que van en esos viajes son agricultores. La mayor parte de las personas no tienen que ver nada con la actividad agrícola, o si tienen que ver con la burocracia del Departamento de Agricultura. Esto porque ha habido uso de estos fondos, que son fondos federales, y esto podría repercutir en investigaciones. De eso vamos a estar hablando con Carlos Flores Ortega. Ortega también nos va a traer unas recomendaciones sobre qué debe de estar mirando el agricultor o la gente que está vinculada a la agricultura con respecto a los líderes políticos que se les acercan y le hacen propuestas sobre la agricultura. ¿Cuáles son esos temas importantes que los electores deben de esperar de sus candidatos políticos? De eso va a estar hablando Carlos Flores Ortega. Antes de ir de lleno con Rivera Santana, que es la entrevista que vamos a hacer inmediatamente, quiero comentar, ¿verdad?, que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha amenazado con dimitir porque se ha comenzado una investigación a través de un juez instructor en Madrid contra su esposa, ¿verdad?, Begoña Gómez. Esto por la venta de influencias, la alegada venta de influencias, ¿verdad? Es decir, que Begoña Gómez hacía contactos con determinadas personas, ¿verdad? Y determinadas personas que tenían empresas, que querían contratos con el gobierno o que tenían dificultades económicas, hablaban con Begoña Gómez, la ayudaban en sus gestiones a través de empresas sin fines de lucro, ella tiene relación, y luego esas personas alegadamente pues eran favorecidas por el gobierno español, o le daban contratos o recibían ayuda, una ayuda económica porque estaban pasando por dificultades económicas, ¿verdad? Esa es la acusación y ese es el asunto que se está investigando. Pero el presidente de España ha dicho que va a renunciar. Vamos a escuchar lo que tiene que decir la primera vicepresidenta del gobierno de España, María de Jesús Montero, ¿verdad?, sobre este tema. Oiga, es que en el caso de Begoña Gómez se han fabricado, exprofeso, noticias falsas para ponerla en el centro del debate público, para dañar al presidente del gobierno, al punto de haberse ido a los tribunales con un recorte corta y pega, que incluso el propio sindicato ultraderechista Manos Limpias ha dicho que no sabe de la veracidad,
que simplemente se ha hecho eco, pero es que en el día de hoy hay ya otra organización que le coge el relevo, porque claro, la máquina esta del fango que viene denunciando el presidente del Gobierno está muy bien orquestada. Son prácticas trampistas que lo que hace es mantener permanentemente la mentira, lo falso, los rumores, aquello que no tiene ningún tipo de eco en el candelero. El problema, señor Ferrera, si me apura, es que los partidos políticos y un partido político como el Partido Popular se haga eco de esas noticias sabiendo de buena mano que son falsas. Bueno, ahí la escucharon. De Jesús Montero plantea que estos son falsedades, ¿verdad? La organización Manos Limpias es la que ha hecho la acusación ante el juez instructor. Increíblemente, esa entidad ha reconocido, ¿verdad?, que la información en contra de Begoña Gómez ha surgido en las redes digitales, que ellos no lo han corroborado. Y esa es la razón por la que yo estoy discutiendo este tema, porque yo creo que lo que ha hecho el presidente Sánchez en España es crear un momento. El individuo es especialista en crear momentos, ¿verdad? Momentos de alta tensión política, ¿verdad?, donde se crean muchas expectativas y entonces todos los focos están hacia él y él tiene que tomar decisiones. Ha dicho que va a tomar una decisión este lunes, si dimite o no, ¿verdad? Y como yo he dicho, ¿verdad?, que es especialista creando momentos, hay una gran probabilidad de que no dimita, ¿verdad? A todo esto, todo el andamiaje del Partido Socialista Obrero Español y de las alianzas que ha creado el Partido Obrero Español con otros sectores y otros partidos independentistas han estado en los medios procurando que el presidente no dimita, ¿verdad? Pero me parece importante, ¿verdad?, lo verdaderamente importante es que la información se basó en cosas que se han dicho en las redes digitales, ¿verdad?, allá en España. Usted los busca y encuentra que las redes digitales están llenas de unos relatos extraordinarios sobre conspiraciones, robos, corrupción, que involucran a la esposa del presidente y al mismo presidente también, pero nada de esto ha sido corroborado, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque en Puerto Rico está pasando lo mismo. En Puerto Rico está pasando exactamente lo mismo. Hay toda una mediocridad y un deterioro de la información que surge en las redes digitales y también en los medios de comunicación nacionales, ¿verdad?, que llama mucho la atención, ¿verdad?, porque la gente que está escuchando, ¿verdad?, pues no está recibiendo la mejor información. De hecho, en Puerto Rico hay programas de televisión hechos por expolíticos que no cuestionan la cultura política puertorriqueña, que es el verdadero problema detrás de gran parte de nuestros problemas de corrupción. Nuestra cultura política hecha a base del padrinazgo, de la compra del voto, ¿verdad?, de la injerencia de figuras mediocres que están en las estructuras de los partidos y luego se convierten en políticos que son analfabetas funcionales. Los vemos todos los días en los medios. Eso que está ocurriendo en nuestra política puertorriqueña durante tanto tiempo no se discute en los medios, ¿verdad? Los expolíticos que forman parte de esos programas de televisión no les interesa discutir eso, no entienden lo que yo estoy diciendo aquí, ¿verdad? No lo entienden, que es lo más importante. Recientemente vi unos candidatos que fueron a ese programa, me estoy refiriendo al programa Pelota Dura, eran unos candidatos inconsecuentes que no tenían ninguna propuesta importante. Ellos simplemente tenían un discurso de que querían que las cosas cambiaran, pero ninguno de los panelistas ni el mantenedor del programa jamás preguntaron cómo se iba a operacionalizar esos cambios, ¿verdad? De manera que para estas personas la cultura política puertorriqueña, en la que los alcaldes dominan el Departamento de Educación, dominan lo que está ocurriendo en la legislatura a través de los representantes de distrito y siempre están pidiendo dinero para los municipios. Esa es la política que se favorece en Puerto Rico y es la política pecaminosa que nos ha llevado a la quiebra, ¿verdad?, entre otras cosas, porque también ha habido mucha negligencia de parte de otros funcionarios que tuvieron que ver con las aprobaciones de bonos. De hecho, las aprobaciones de bonos las aprueban los legisladores, ¿verdad? De manera que he traído este tema que tiene muchas ramificaciones,
porque me parece importante, ¿verdad?, que en España se haya creado todo un dilema y el presidente haya dicho que va a dimitir, aunque yo no creo que lo vaya a hacer, ¿verdad? Pero que haya llegado hasta ese punto porque se está difundiendo información falsa sacada de las redes digitales en contra de su esposa, ¿verdad? Hay que estar muy atento en Puerto Rico lo que se dice en las redes digitales. Recientemente escuché a una periodista hacer un señalamiento en contra del secretario de Hacienda que renunció, ¿verdad? Él dice que ella dice que estaba bajo una investigación federal, ¿verdad? Por unas aprobaciones de unas ayudas que ese secretario otorgó. Yo estoy detrás de esa historia. Y le voy a decir a ese periodista que la estoy velando, ¿verdad? Porque esto es importante, que no se pueden decir cosas falsas en los medios, ¿eh? Este es Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Bueno, pues continuando con Informe Semanal, vamos a entrevistar en esta ocasión al planificador, ¿verdad?, y hombre que siempre ha estado defendiendo la causa del ambiente y de las comunidades, José Rivera Santana. Buenos días, Rivera Santana, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, gracias por la invitación y es un placer estar conversando con ustedes. Ok, muy bien. Bueno, Rivera Santana, aquí hay un asunto, ¿verdad?, que atañe mucho al asunto del ambiente, al plan de uso de terrenos, y es que el secretario de Agricultura dio el endoso a un proyecto de placas fotovoltaicas en terrenos agrícolas en Salinas, pero resulta que estos terrenos agrícolas que están en una reserva agrícola es parte de un terreno que el propio secretario compró. Es decir, una corporación en la que el secretario es miembro y su hijo también, la compró a principios de este cuatrenio por $5 millones esas cuerdas en Salinas, y luego el Comité de Energía creado por el propio secretario le da el endoso al proyecto de placas fotovoltaicas, ¿verdad?, que va a hacer la planta de carbón AES, que está en Guayama. Se va a meter en este proyecto también de energía renovable, y le da el endoso, ¿verdad?, al proyecto que se va a construir en los terrenos que pertenecen a una corporación en la que el secretario y su hijo son miembros, ¿verdad? Y esto es a base de un alquiler. El secretario, la corporación del secretario le estaría alquilando a AES los terrenos por 30 años y allí se establecería este parque de placas fotovoltaicas. Esto ha sido motivo de querellas ante la Oficina de Ética Gubernamental. Tengo entendido que también ha habido movimiento para que el FBI lo investigue. Yo puedo decir, ¿verdad?, que yo sé que la Oficina de Ética Gubernamental está investigando este asunto. Pero llevamos ya casi 2 años desde que se radicaron las querellas y todavía no ha habido un dictamen en este asunto. ¿Qué te parece, Rivera Santana? Bueno, es claramente una muestra de la poca acción o la inacción de parte de las agencias del gobierno que tienen que fiscalizar y supervisar este tipo de actuación, en este caso por parte de un secretario del gabinete del gobernador, el secretario de Agricultura, y que los hechos no han sido desmentidos. Es un hecho que el secretario de Agricultura y su hijo es uno de los oficiales de esta empresa, creo que el nombre es Agriar, Agriar LS. y que esta empresa tiene un contrato con AES para alquilar esta finca para la construcción de una finca, valga la redundancia, de paneles fotovoltaicos en un área de alta productividad agrícola, en unos terrenos de alta productividad agrícola que están clasificados por el Plan de Uso de Terreno como suelos rústicos especialmente protegidos agrícolas, que es una clasificación de las más estrictas en cuanto a la protección y a los usos que se pueden permitir en esa finca, en esos terrenos, y que el uso claramente es un uso agrícola. Y que entonces
este acuerdo o esta intención de parte de esta empresa con AES para instalar esta celda fotovoltaica es un hecho que no ha sido refutado. Es decir, existe la empresa, el secretario de Agricultura forma parte de esa empresa, su hijo es uno de los principales oficiales de esa empresa. Tienen la intención de llevar a cabo este negocio con AES. El secretario de Agricultura, en lugar de inhibirse de ese proceso, lo que hace es que establece un mecanismo donde él forma parte del proceso, porque la creación de este comité, donde él escoge las personas que forman parte del mismo, no Sí. hace otra cosa que transmitir su autoridad o su presencia en el comité. Y este comité resuelve favorecer que se establezcan o que se construyan esta celda fotovoltaica en esas reservas agrícolas, en esos terrenos agrícolas, con un beneficio claro económico para el hijo y para la familia del secretario de Agricultura. Yo creo que son hechos que no hay forma de refutarlo, que son objetivos. Y cuando uno escucha, como tú has planteado, que no ha habido movimiento en el bullpen, para usar la jerga del Sí, béisbol, sí. con relación a este hecho que se ha levantado, pues a uno le llama la atención enormemente porque se trata de algo que es terrible. O sea, lo que aquí está ocurriendo, lo que aquí puede ocurrir, es una violación en distintas dimensiones de lo que ha sido la política pública en Puerto Rico, que con mucha dificultad se ha ido fraguando, se ha ido construyendo para proteger los suelos agrícolas. Y la forma en que esa política pública se ha ido construyendo no ha sido fácil, ha necesitado y ha requerido la presión de los sectores interesados en que tengamos suelos agrícolas disponibles para producir y generar los alimentos que todos necesitamos y que es indispensable que, sobre todo en el caso nuestro, que es una isla, que es un sistema isleño, los terrenos agrícolas los conservemos y los protejamos como si fuera oro, por todas las consecuencias que tiene que los perdamos. Y en ese sentido, el hecho de que esa política pública haya sido resultado de esa presión, pues requiere que se respete. O sea, que eso no ha sido fortuito, esas leyes, la designación de reservas agrícolas, la clasificación por parte del plan de uso de terreno de esas reservas agrícolas y de esos suelos agrícolas con la clasificación más estricta, pues establecen claramente que desde el punto de vista político y de política pública, valga la redundancia, es un consenso en la sociedad puertorriqueña que tenemos que proteger los suelos agrícolas. Entonces, este evento o esto que se ha estado fraguando en el Departamento de Agricultura, que lamentablemente no es el único, de estos proyectos que están siendo propuestos en suelos agrícolas, pero este tipo de hechos, pues derrota toda la política pública, o sea, la derrota. eh, y tiene entonces el agravante de que las agencias que están llamadas a velar porque no haya conflicto de interés, porque se respete la política pública, porque hayan procesos transparentes, porque no haya corrupción en la administración pública, pues también fallan. Y tú hiciste una relación de las distintas acciones que se han llevado a cabo desde hace 2 años. Tengo entendido que hasta hay un pleito en el Tribunal Supremo, aunque no está directamente vinculado a este caso, pero sí al tema de las propuestas de proyectos fotovoltaicos en suelos agrícolas. Sí. Como sabemos, el negociado de energía tiene una decena o más de una decena de proyectos de placas fotovoltaicas para ubicarse en terrenos agrícolas o en Puerto Rico, pero el 85% de esos proyectos son en terrenos agrícolas, En terrenos agrícolas, sí. en contravención de esta política pública y un poco el caso que han llevado a los tribunales varios sectores en Puerto Rico, que incluye al Frente por la Defensa del Valle del Aja, entre otras entidades, para la naturaleza también forma parte de los que han llevado ese pleito. Lo que plantea, y miren, los suelos agrícolas es para sembrar alimentos, es para sembrar yautía, para sembrar plátano, es para cultivarlo, no es para sembrar placas fotovoltaicas. Y bueno, pues esas son las enormes contradicciones que tenemos en este país que lamentablemente nos coloca en una situación de vulnerabilidad extrema. Sí. Los suelos agrícolas, esto son cosas que se vienen debatiendo hace muchísimo tiempo en Puerto Rico, pero hay que insistirlo y hay que hacer el énfasis. Un suelo agrícola, aunque no se esté cultivando, representa la oportunidad
de generar una actividad agrícola que produzca alimentos en momentos en que los vamos a necesitar, los estamos necesitando. Eh, pero el hecho de que no se cultive no quiere decir que se le debe de cambiar su uso, porque eso es una reserva, eso es un banco de terreno, en este caso un banco de terreno con características de alta productividad agrícola que se tiene que reservar, se tiene que proteger porque lo vamos a necesitar, lo necesitamos para generar una actividad agrícola que ayude a que nosotros tengamos la seguridad alimentaria que debemos aspirar y que lamentablemente no la tenemos en estos momentos. Pero hay la noción de que el suelo que no está siendo cultivado, bueno, pues ese suelo, como no está siendo cultivado, pues se puede usar por otras cosas. Pues no, eso no es lo que establece la política pública. La política pública establece que precisamente esos suelos hay que reservarlo y eso fue lo que se incluyó en el plan de uso de terreno. Cuando se conservan sobre 600.000 cuerdas de terreno en Puerto Rico para usos agrícolas y se le aplican también zonificaciones de reservas agrícolas, que es otro tema, ¿no? La calificación. La clasificación es la que está establecida en el plan de uso de terreno y establece que estos suelos tienen la clasificación de suelos rústicos especialmente protegidos agrícolas. Pero en la calificación, lo que antes se llamaba zonificación, también hay unos distritos que se aplican para proteger esos suelos agrícolas, como lo es el agrícola general o reserva agrícola general, que es uno de los distritos que se utilizan para proteger estos suelos. Y bueno, pues eso está siendo vulnerado, es triste, pero es de extrema gravedad porque está en riesgo, como insisto, la seguridad alimentaria nuestra. Y otro asunto importante, Ajá. los suelos agrícolas, y esto fue algo que yo recuerdo que se debatió mucho cuando se empezó a hacer el plan de uso de terreno en una de sus etapas iniciales, que fue para el año 2002-2003, que se frustró se frustró por la presión de los sectores que no quieren que el plan de uso de terreno que se aprobó en 2015 se implante. Cuando se daba esa discusión, los sectores vinculados a la industria de la construcción y a la banca decían que no había que proteger tantos suelos agrícolas, porque había necesidad de construir viviendas. Bueno, todo eso se descartó, todo eso se generó el suficiente análisis, se produjo los suficientes datos, la suficiente evidencia para eh, reconocer, como eventualmente se reconoce en el plan de uso de terreno aprobado en 2015, que en Puerto Rico hay suficientes terrenos todavía clasificados como terrenos urbanos que pueden acomodar la demanda de vivienda y la demanda de usos urbanos, que no hay que comprometer ni un centímetro más, ni un pie cuadrado más de suelos rústicos, de suelos agrícolas, para la construcción de viviendas, porque todavía tenemos en las áreas urbanas ya construidas suficientes espacios vacantes Sí. para acomodar esa demanda. Bueno, pues eso se reconoció así desde el 2002 y entonces se plasma en el plan de uso de terreno del 2015. Pero esa noción sigue ¿no? Por ahí flotando, de Sí. que hay que seguir construyendo o lo que se vaya a construir en cuanto a atender la demanda de vivienda, pues hay que hacerla fuera de las áreas urbanas. Entonces comprometen suelos rústicos y comprometen suelos agrícolas. Esto de las placas fotovoltaicas viene a agravar esa tendencia y esa visión, que es una visión a todas luces equivocada y que se ha demostrado que no se corresponde con la realidad nuestra. Sí. Oye, lo que preocupa es la impunidad, ¿verdad? Con que se hacen las cosas aquí en Puerto Rico, como el secretario ha actuado, ¿verdad? Y que no ha habido todavía un desenlace en esas querellas, ¿verdad? A pesar de que lleva la Oficina de Ética Gubernamental cerca de 2 años investigando, ¿verdad? Y el asunto es sencillo, es si el secretario violó eh, las normas que rigen las reservas agrícolas, porque el planteamiento es que se aprobó el proyecto dentro de una reserva agrícola. Los tejenos que compró Agriar son parte de una reserva agrícola del sur. De hecho, el anuncio lo que tú mencionaste sobre el caso que está en el Supremo, que ayer fue que afloró la información sobre que el caso que llevan 6 organizaciones ambientales, ¿verdad?, en contra de la política pública del gobierno de establecer proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas. Fundamentalmente el caso es que el planteamiento del Tribunal Supremo es que los tribunales de primera instancia y el apelativo han dejado sin una vía de justicia a estas 6 organizaciones porque el Tribunal
de primera instancia le dice, mire, vaya al negociado de energía. Y entonces, el apelativo también le dice lo mismo, vayan al negociado de energía. Pero entonces las 6 organizaciones plantean, hemos ido al negociado de energía y el negociado de energía se declara sin jurisdicción. Es decir, que el negociado de energía dice que no tiene potestad para determinar dónde, si en un terreno agrícola o no agrícola, se van a establecer los proyectos de energía renovable. Que eso es una función que no le corresponde a ellos. Y entonces las 6 organizaciones pues, se han quedado sin una vía para que se atienda ese reclamo, porque la misma ley, como tú has planteado, establece que los proyectos de energía renovable se tienen que establecer de manera prioritaria en lugares que no sean terrenos agrícolas. O sea, en terrenos baldíos, en los estacionamientos que están desocupados, en áreas que no sean terrenos agrícolas. El Departamento de Desarrollo Económico sería la entidad que tuviera que estar recomendándole al Departamento al negociado de energía, esas ubicaciones, y tampoco ha cumplido con esa responsabilidad. De verdad que estamos en un ambiente de impunidad grave, Rivera Santana, ¿qué le parece? Sí, lo que estás describiendo es así. El problema se agrava porque el Departamento de Agricultura no Ajá. defiende la agricultura. O sea, si tuviéramos un Departamento de Agricultura que cumpliera con lo que es su función, proteger la agricultura, incentivar su desarrollo, proteger las reservas agrícolas, los terrenos de alta productividad agrícola, generar la actividad agrícola que necesitamos y nos merecemos. Si el Departamento de Agricultura cumpliera esa función, pues tendríamos un aliado, pero el Departamento de Agricultura, bajo la dirección del actual secretario, se ha convertido en un aliado de quienes no quieren proteger la agricultura, de quienes no quieren proteger la política pública dirigida a proteger los suelos agrícolas. Es un aliado de quienes no quieren reconocer que en el plan de uso de terreno hay unas categorías, unas clasificaciones para proteger los suelos agrícolas, y que, por cierto, ese suelo rústico especialmente protegido agrícola, igual el distrito de zonificación que se aplica, establece que los usos principales, el propósito de ese distrito, el propósito de esa clasificación, es para que se le dé uso agrícola a los terrenos que están con esa clasificación y con esa zonificación. Sembrar placas fotovoltaicas, este tipo de proyectos, como el uso principal, es ilegal. Por eso es que a mí me parece que en el caso del tribunal o de los tribunales, los distintos niveles que han intervenido en este caso que mencionábamos, pues los tribunales están actuando como si no tuvieran conocimiento, o sea, con una ignorancia de lo que contienen estos reglamentos, que no es otra cosa que la normativa vigente, la normativa establecida sobre cómo se deben usar los suelos agrícolas, porque el uso principal tiene que ser el uso agrícola. Las celdas fotovoltaicas se pueden establecer en suelos agrícolas, pero es un uso accesorio. Es un uso accesorio que tiene que estar atado, por ejemplo, pues si hay una pequeña operación de manufactura o de procesamiento de los productos agrícolas, oye, pues bueno, que en esa instalación, en ese edificio donde se va a llevar a cabo esa operación, pues se instalen celdas fotovoltaicas para que en lugar de quemar gasolina o utilizar la energía eléctrica de la que proviene de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es a base de la quema de combustibles fósiles, pues se utiliza energía fotovoltaica, que es una energía que en ese sentido no abona al calentamiento del planeta. Pero eso es un uso accesorio. Y aquí lo que está pasando es que, lejos de ser un uso accesorio, como establece el reglamento y como establece el plan de uso de terreno, lo han convertido en el uso principal, y eso es ilegal. Es que esto ni siquiera tiene que llegar a los tribunales. Esto debe haberse resuelto en la Oficina de Gerencia de Permisos Sí, 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 eso es así. y con la intervención de la Junta de Planificación. Pero aquí tenemos también ese otro ámbito de nuestra realidad con relación a todo este tema, a la planificación, a la seguridad alimentaria, la protección de nuestros recursos naturales, de los suelos agrícolas. Esa es otra dimensión que también está atravesando por un túnel oscuro donde tampoco están cumpliendo su función. Pero La ven Junta de acá, Planificación,
ha sido ninguneada. O sea, la Junta de Planificación en estos momentos Ajá, es un guiñapo de lo que debió haber sido. Es una junta que está erosionada, que le quitaron su jerarquía, que la ubicaron en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, exacto, que exacto. eso es una brutalidad, eso es una barbaridad, eso no tiene ningún sentido que no sea enterrar la planificación en Puerto Rico. O sea, Y un le poco aquí quitaron lo la que estamos autoridad, le viendo, quitaron la autoridad a Rivera Santana. A la Junta le quitaron la sí, bueno, autoridad. no solo le quitaron la autoridad, sino que el secretario de Desarrollo Económico y Comercio es el que tiene más jerarquía que el presidente de la Junta de Planificación. O sea, el presidente de la Junta de Planificación es un empleado del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. O sea, la Junta de Planificación realmente la han destruido y perdió la posibilidad, por lo menos en estas circunstancias. Tiene que haber un cambio. Yo creo que eso es importante que lo empecemos a plantear. Ajá. Necesitamos un cambio profundo en quienes lleguen al gobierno para que estas cosas empiecen a corregirse. Pero la Junta de Planificación que se aprobó y surge en el 1942, esa Junta de Planificación de esa ley del 1942 prácticamente duró muy poco. Le empezaron a recortar las alas a los pocos años de haberse creado. Y de ahí en adelante ha atravesado por un zigzagueo tremendo. Y sus mejores momentos han ocurrido cuando quienes han estado al frente de esa Junta de Planificación han hecho el esfuerzo por lograr que la Junta cumpla su papel y su función. Pero en ausencia de esos funcionarios y funcionarias que han sí cumplido con esa responsabilidad, lo que hemos tenido es una Junta de Planificación que cada vez se queda más al margen de los procesos de planificación. Sí. O sea, cuando uno ve esto, yo me planteo, pero ¿cómo es posible que el presidente de la Junta de Planificación no esté asumiendo un papel activo, vocal, con peso fuerte en la protección del plan de uso de terreno que es de la Junta de Planificación? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es inconcebible estas cosas que están pasando. Sí, sí. Y la Oficina de Gerencia de Permiso, en los cambios que se le han hecho a la ley a las leyes de planificación, a la ley de permiso 161 que se aprobó en el 2010 durante la administración de Luis Fortuño, en el 2009. En el primer año de Luis Fortuño se aprueba la ley 161 que hace una transformación de lo que era el sistema de permiso y la planificación en Puerto Rico, por lo menos hasta ese momento, como se conocía hasta ese momento. Sí. Oye, Rivera Santana, hay un subterfugio, ¿verdad?, que están levantando y que el secretario ha sido parte de ese esquema, que es sostener que las fincas, ¿verdad?, de placas fotovoltaicas, pues pueden estar en terrenos agrícolas y allí también se puede desarrollar actividad agrícola, ¿verdad? Entonces, ha habido, el secretario ha tenido actividades donde se ven las placas fotovoltaicas levantadas en más de 10 pies, ¿verdad? Y debajo alegadamente se iba a establecer actividad agrícola. La información que yo tengo, yo he tenido aquí a otros planificadores que han hablado sobre este tema y han dicho que en los lugares donde se ha intentado establecer actividades agrícolas debajo de placas fotovoltaicas han fracasado, que eso no es cierto, que hay muchas circunstancias que impiden que ese tipo de actividad tenga éxito. Las maquinarias, los procesos de cosecho, los procesos de preparar los terrenos, todo eso se dificulta grandemente, ¿verdad? ¿Qué te parece esto? Eh, eh, esa, esa, esa versión para impulsar la construcción de placas fotovoltaicas en suelos agrícolas, o ese intento de vender de que son compatibles con la actividad agrícola, no es otra cosa que una respuesta para poder enfrentar las críticas que son demasiado de claras y demasiado contundentes a que los usos agrícolas se puedan derrotar con la instalación de celdas fotovoltaicas en los terrenos agrícolas. Y yo no he visto proyectos que me convenzan de que eso es factible. Pero incluso cuando quienes plantean esto lo presentan, reconocen que hay unas restricciones, porque en el caso de que sea posible, en el caso de que sea factible, son algunos cultivos los que son compatibles, no son todos. O Ajá. sea, ya hay unas restricciones de entrada, ya hay unas restricciones en el uso de los suelos agrícolas que le impone el establecimiento de la celda fotovoltaica. Sí, sí. Pero además de que de entrada hay unas restricciones, entonces eso afecta, porque si tenemos tipos de suelos agrícolas que son más provechosos y que pueden ser
en términos de obtener sus resultados más óptimos en ciertos cultivos, pero eso puede entrar en contradicción con el establecimiento de la celda fotovoltaica. Entonces estamos subutilizando esa capacidad que tienen distintos suelos agrícolas para albergar y para poder generar cultivos de una manera más eficiente y de mayor productividad, pues se afecta. O sea, Sí. de entrada ellos reconocen eso y les plantean esto. Pero además está el hecho de que yo no he visto proyectos que, así como los ha planteado, que son exitosos. Creo que hay dos propuestos, uno en Vega Alta y otro en Loíza, con ese enfoque supuestamente, Ajá. pero tiene una otra contradicción que no lo presentan los proponentes. La posibilidad, o sea, el beneficio económico de los Ajá. proponentes de las placas fotovoltaicas en suelos agrícolas está extremadamente vinculado a que se sature el suelo agrícola con esas placas. O sea, no puede, no es rentable que una finca, que un terreno, se instalen pocas celdas fotovoltaicas para armonizarlo con el uso agrícola. Porque el beneficio económico está en intensificar, o sea, arropar, cubrir los suelos agrícolas con esas celdas fotovoltaicas. Bueno, y esto entra en contradicción con, Sí. con, con la actividad agrícola, claramente. O sea, esto son cosas de tratar de camuflajear, de establecer un disfraz para convencer o intentar convencer a sectores de la opinión pública y a otros sectores en Puerto Rico de que eso se puede armonizar, pero realmente no. Pero además es innecesario en el caso nuestro, que yo creo que es el otro planteamiento. Estudios que se han hecho, la organización Cambio ha hecho varios estudios, pero incluso el Departamento de Energía de Estados Unidos concluyen que en Puerto Rico hay suficientes techos Ajá. para establecer las celdas fotovoltaicas. O sea, Sí. tenemos sobre 1 millón de residencias construidas en Puerto Rico. Sí, sí, Y sí. a eso se le suman los estacionamientos, los centros comerciales. 1%, que puede ser el 10, el 15%, de esas áreas construidas con instalaciones de celdas fotovoltaicas, pues producen y van incluso a generar más de lo que pueden producir las celdas fotovoltaicas en suelos agrícolas y no estamos comprometiendo nuestros suelos agrícolas. Oye, la Y le estamos semana. dando un uso a los techos que en Sí, estos sí. momentos prácticamente es inexistente, Sí, sí, sí. entre otros beneficios. Y además estamos generando la electricidad cerca donde se va a consumir, pues, en las áreas urbanas, Las áreas donde el urbanas, sí. consumo es más intenso. Pero esto es un contrasentido. Aquí lo que hay es una serie de actuaciones que realmente lo que le indican a uno es que aquí no hay un pensamiento de responsabilidad con el país, aquí no hay un pensamiento para movernos hacia un desarrollo, hacia lo que es un desarrollo verdadero, que es el desarrollo sustentable. Y ya cuando uno habla de desarrollo no tiene que poner el apellido de sustentable porque el desarrollo para que sea desarrollo tiene que ser sustentable. Ok. Y aquí no hay un compromiso con eso, no hay una visión estratégica, no hay una propuesta dirigida a impulsar una planificación inteligente de nuestro territorio, una planificación responsable con las actividades que vamos a llevar a cabo sobre el territorio. No hay un compromiso real, no hay una responsabilidad real con los problemas que representa y el desafío enorme que representa el calentamiento del planeta y el cambio climático. Bueno, en estos días, una de las portadas del periódico Nuevo Día era que los legisladores a cargo de recibir y de estudiar el informe que le sometió el Comité de Expertos sobre Cambio Climático en estos días, alegaron que no hay tiempo para considerarlo. Imagínense, Sí, sí, o sea, sí. en manos de quién estamos. Sí, sí. Un informe que lo preparan expertos, gente que se ha estado reuniendo por años, y que, por cierto, las respuestas al cambio climático no pueden esperar porque estamos atrasados por 30 años. Hace más de 3 décadas que debimos haber empezado a actuar. Sí, sí, sí. Y entonces cuando un grupo de expertos en Puerto Rico, de hecho, dentro de lo que es el marco de la Ley 33, la ley que se aprobó en el 2019, es decir, respondiendo a un mandato de ley, a una política pública, producen un informe, la respuesta de los líderes legislativos es, ay, no hay tiempo para eso. Sí, sí, sí. Hay una Eso irresponsabilidad, ¿verdad? yo, Hay una irresponsabilidad tan grande también en la clase política, ¿verdad? Especialmente porque hay una gran ante ignorancia los ojos sobre de eso. Dios. ¿Ah?
porque hay una gran ignorancia, ¿verdad?, de parte de todo ese liderato que ocupa a los curules en la Cámara y el Senado sobre estos temas. Bueno, para finalizar, Rivera Santana, ¿qué tú perfilas que va a ocurrir aquí finalmente? Porque esto está llegando a un momento culminante, vamos a hablar claro. Hay un caso en el Tribunal Supremo, ya se tienen que tomar decisiones con respecto a estos proyectos de energía renovable, ¿verdad? Porque hay unas urgencias con respecto a bajar el costo de la energía eléctrica, ¿verdad? Y eso es algo que ha estado persiguiendo terriblemente la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? De manera que, ¿qué tú perfilas que va a ocurrir aquí? ¿Se aprobarán finalmente estos proyectos y se construirán en terrenos agrícolas como ha dispuesto ya el secretario de Agricultura? Bueno, yo siempre pienso de forma optimista. Yo espero que los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo, que la Oficina de Ética Gubernamental, eh, hagan y actúen según le corresponde. Pero soy un optimista con los pies en la tierra, y reconozco que si no se da la presión pública, o sea, si no hay una presión pública, una presión política, para que eso ocurra, no va a ocurrir. El poder económico que está detrás de estos proyectos es enorme. Estamos hablando de millones de dólares. Bueno, en el caso de la propuesta de AES y Agriar en Salinas, estamos hablando de decenas de millones de dólares que están planteados para que se metan en el bolsillo estas empresas que van a estar alquilando los terrenos y las que van a estar construyendo las instalaciones fotovoltaicas. Y eso es un poder enorme. O sea, el que tiene el poder económico, el que tiene el dinero, tiene la capacidad de persuadir, ¿verdad? De persuadir Sí. con su capacidad económica a políticos y a funcionarios, lamentablemente. Ha pasado en nuestra historia anteriormente y lamentablemente continúa ocurriendo. Así que yo la esperanza y el optimismo lo cifro en que se mantenga esta presión, mantenga esta denuncia, y que obligue a que se actúe en la dirección correcta. En los tribunales tendremos que llevar la batalla, pero también en la presión pública, en la forma en que la gente, todos y todas, metamos esa presión y continuamos ejerciendo la denuncia, que a fin de cuentas es lo que ha llevado a que estas agencias se muevan. O sea, porque si esto no se hubiera denunciado, esto se hubiera quedado en total y absoluto silencio. O- Ahí es donde o- yo veo la esperanza. No honest- cifro mucha esperanza en la Junta de Planificación. sí, claro. Por cierto, se me escapó señalar como un agravante en toda esta Mm, historia y el contexto de la Junta de Planificación, que la Junta de Planificación, en el reglamento conjunto con el cual está operando de forma de emergencia, ese reglamento conjunto sí, no es el oficial, ¿verdad? Es un sí. reglamento conjunto de emergencia, así está titulado. Ese reglamento conjunto propone la construcción de celdas fotovoltaicas en terrenos agrícolas. Ok. Lo que pasa es que la definición del distrito de zonificación establece que el uso principal es agrícola y que la celda fotovoltaica es más un uso accesorio. Pero en la alquimia, en la Oficina de Gerencia de Permisos y en estas instituciones hay alquimistas que cogen estas cosas y las transforman y las convierten en lo que no es, y derrotan su propósito original. Pues todo es posible. Muy bien. Bueno, honestamente yo puedo decir, ¿verdad?, que no he visto que estos reclamos hayan tenido mucho eco en determinados sectores de la sociedad, ¿verdad? Las acciones que han hecho estas 6 organizaciones ambientales, pues casi heroicas, ¿verdad? Este, hay como tú planteas, un poder económico fuerte, también hay una gran ignorancia. Ellos dicen, si los terrenos agrícolas, eso lo he escuchado de gente que uno respeta, ¿verdad?, que si los terrenos agrícolas no lo están usando, pues que se usen para ponerle placas fotovoltaicas, lo cual es una gran ignorancia de parte de esas personas. Bueno, o sea, queremos que la energía, el costo de la energía eléctrica baje, pero que no sea a costa de los terrenos agrícolas. Ese es el planteamiento. Rivera De Santana, muchas acuerdo. gracias por tu participación hoy en Informe Semanal, ¿verdad? Y te llamaremos en el futuro para estas controversias, porque estas controversias nunca acaban. Gracias por la invitación. Ha sido un placer. Disponible siempre cuando me llamen. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Claro. bien. Bueno, hemos hablado con el planificador José Rivera Santana, interesante la conversación, sobre todo lo que tiene que ver con, ¿verdad? La, la acción legislativa de quitarle poder a la Junta de Planificación, ¿verdad? Ya la Junta de Planificación, pues básicamente no planifica nada, ¿verdad? Y todos esos reglamentos y todas esas disposiciones sobre el plan de uso de terrenos y de las reservas agrícolas tan inoperantes, ¿verdad? En este país. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Y además, pues, el Departamento de Agricultura ha dado un endoso a un proyecto en terrenos agrícolas, que es el colmo, ¿verdad? Que como bien ha dicho Rivera Santana, el Departamento de Agricultura está para defender los terrenos agrícolas, ¿no? Y entonces el colmo aún mayor es que el que va a ser beneficiado de ese proyecto es el secretario, ¿verdad? De uno de esos proyectos. Es el secretario, ¿verdad? Que es el dueño de los terrenos donde se va a establecer uno de estos proyectos. Estas cosas pasan en Puerto Rico. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes con el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café. Vamos a hablar ahora con el doctor Edgar de León, ¿verdad? Con el que tenemos una conversación que se interrumpió la semana pasada por factores de tiempo con respecto al proceso de descentralización que se está dando en el Departamento de Educación. El doctor Edgar de León es un especialista, ¿verdad?, en temas de educación y ha investigado el Departamento de Educación ampliamente. Buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Aquí es un honor estar aquí escuchando lo que está pasando también en todas las agencias, que es no solamente una réplica de lo que está pasando con educación también. Sí. Gracias por tenerme aquí. Muy bien. Bueno, doctor, en este proceso de cambio que se quiere hacer, ¿verdad? Con la descentralización del Departamento de Educación, le pregunto, puede continuar existiendo el Departamento de Educación como está actualmente? No debería, no debería. Es un proceso bien sencillo. Tenemos que buscar el propósito de esa agencia. ¿Cuál es el propósito primordial? Y el propósito primordial de esa agencia es educar al niño. ¿Y por qué es ese el propósito? Porque te lo dicta la Constitución de Puerto Rico. Y además de eso, te lo dicta también los derechos humanos. Es un derecho humano, la educación. Y si le cuartas el derecho, entonces tienes esos resultados que estamos escuchando ahora mismo de todos ustedes. Así que estamos en esa disyuntiva. Ese es el propósito, yo creo que es lo primordial. Hablar de descentralización es hablar de la carretera antes de tener el carro. Eh, lo que sí brega eso, nunca mencionan educación, nunca mencionan nada de lo que va a pasar con eso. El escrito no tiene nada sobre cómo aprende el niño, qué va a aprender, de la manera que va a aprender, solamente están hablando de dinero. A quién le va a dar el contrato y a quién no. Ok. Entonces, ese es lo que yo he visto hasta la fecha, es subcontratar a otra compañía para que haga algo que no hay ni que hacerlo, porque el departamento está tiene demasiado de muchos empleados, tiene demasiado de mucho dinero para mantener otras agencias dentro del gobierno que no le suplen nada a las escuelas y que simplemente interrumpen la educación y le quitan el dinero que viene para educar al niño. O sea, el dinero viene para maestros pues, que le enseñen a los estudiantes. El resto es cuestión administrativa que se puede digitalizar y son servicios adicionales de otras agencias que deberían estar en otras agencias. No deben estar ordeñando el dinero de educación para mantener otras agencias. ¿Cómo Y por ese es ejemplo, el que cuál está. es doctor? Bueno, tiene psicólogos. Psicólogos deberían estar metidos en la familia, departamento de la familia. Cuando hacen falta psicólogos allá, no, pues los tienes metidos en el departamento de educación, pagándole un salario bárbaro, que no pueden hacer nada más que referir a estudiantes. Sí pueden identificar, pero antes de los psicólogos hace falta maestros. O sea, eso se nos olvida. Y entonces tenemos cientos de maestros con nombramiento transitorio, lo cual pierde los estudiantes. Otra cosa es que tienes maestros que no tienen la preparación que se supone que tengan para poder enseñar. Todo cambió.
tienes un abandono total, que entonces lo que te resulta es producir analfabetas, y entonces llegas hasta tener legisladores analfabetas funcionales que necesitan 10 y 20 asesores para poderle decir qué es lo que tienen que hacer. O sea, tú tienes un médico, pues el médico sabe operar, no va a traer un asesor para que le ayude a operar. O maestro de física o maestro de química no tiene asesores para hacer nada de eso. O sea, ¿por qué estamos utilizando eso para esto? Educación es lo más importante. Y encima de eso estamos cometiendo unas faltas de derechos humanos, que es pasar el niño sin saber leer, por orden del departamento, por una carta circular. Encima de eso, damos programas de verano a niños que tengan 3 jefes y le damos A en verano para que pasen de grado. Eso es otra atrocidad que yo nunca he visto en ningún sitio. Y entonces tienes el resultado de maestros frustrados porque los muchachos están ahí analfabetas, o sea, y por eso cada día salen peor en los exámenes que le dan. O sea, es una pantomima, lo cual requiere sí una descentralización, pero quiere decir quitar el centro, quitar San Juan, cerrar ese sitio, ponerle un candado, no hace falta alquilar a nadie, y empezar a darle el dinero a las escuelas, ¿ok? A la comunidad de esas escuelas. No tiene que ser a través de un alcalde, puede ser simplemente que se haga una organización a través de un proyecto federal, que vengan ellos allá para entonces que todo funcione bien. No es tener un síndico sentadito allí pagándole también con dinero de nosotros para no hacer nada, porque realmente el cáncer está ahí. La manera que tú extirpas el cáncer es sacándolo. Tú simplemente cierras el sitio y dice, eso va a tomar, supuestamente la compañera está diciendo que va a tomar como 5 años descentralizar. En otros países no tomó ni un año. O sea, cerraron en un verano, ya en 3 meses ya estaban abriendo con el nuevo modelo, que era el modelo de enseñar a los estudiantes. O sea, yo no sé por qué están diciendo eso, porque le están preguntando a una persona que ve la educación como un negocio, no ve la educación como la salvación del país, porque ahí tú tienes las burradas que están haciendo con agricultura, ¿no? Si quieres poner celdas solares, ponlas en las escuelas, ¿por qué no las pones? Y tienes ahí baterías y celdas solares para todo el mundo. Sí, sí. Y te ahorras, ¿no? Ese sería lo más ideal, ¿no? Pero esos son los Doctor, problemas básicos, sí. usted fundamentalmente plantea que hay que cejar el departamento. O sea, que el Cerrarlo. departamento es la enfermedad. Esa es la enfermedad. Todo, total. Porque tú ves el organigrama, el cual el único que vi es horrible. No sé si te envié copia del organigrama, pero Sí, lo vi. lo menos que tiene es dónde aprende el niño, dónde está el niño ahí. O sea, dónde está. También en las universidades, en los programas de pedagogía, se les olvidó enseñarle a los maestros de técnicas de cómo leer, porque Puerto Rico tiene un problema de analfabetismo bárbaro, porque estamos pasando estos muchachos. Y entonces le llega a la maestra no sabe. Y tenemos un 40% de estudiantes en nuestros salones que son educación especial creados por el mismo sistema. O sea, porque son problemas del aprendizaje, que quiere decir, leo, sueno la palabra, pero no hay nada acá arriba, no concentro, no sé lo que está pasando. Y están disfuncionales, o sea, están produciendo muchachos y muchachas disfuncionales sin darle la oportunidad, pero es lo básico. Los primeros 3 grados, mete 2 o 3 maestros, le das el dinero directamente a esa escuela. Tienes un director que no sea político, que no lo nombre el alcalde o no lo nombre de allá de San Juan o de Fortaleza. Acuérdate que Puerto Rico es uno de los pocos países que tiene un departamento de educación o tiene un funcionario de educación en Fortaleza. O sea, que decide, llama, mira, ponte aquel, ponte el otro. Y ese es el caso triste que tenemos, ¿no? Que se repite Macondo en Puerto Rico. Oiga, Ese es mi... sí, oiga, doctor, he visto que en el proceso que se ha propuesto para descentralizar, ¿verdad? El Departamento de Educación, se estarían eliminando las oficinas regionales del Departamento de Educación, ¿verdad? Pero serían sustituidas por otras, ¿verdad? Por otras oficinas, ¿verdad? Que básicamente harían lo mismo, o no, estoy Peor, equivocado. lo ¿Ah? hacen peor, lo harían peor. Lo que tiene que empezar es eliminarlas todas, o sea, ni regional ni central, o sea, saca todo eso. Tiene que hacer un modelo completamente nuevo que enfoque al estudiante, no que venga de arriba hacia abajo, que venga de abajo hacia arriba.
¿Qué le falta al estudiante? Maestros. Coloca a los maestros para intensificar la educación de esos estudiantes. ¿Tienes maestro? Consíguete también un director que sea educador, no que sea funcionario político, ni se esté en diferentes cosas, ni sea endosado por el departamento de allá de Fortaleza o lo que fuera. Tú necesitas educadores ahí que le hagan justicia a estos niños que no saben leer, que llegan, porque los padres son pobres, que también le hicimos daño, nunca le enseñamos a leer y escribir. Y entonces, una vez que tú intensificas eso, sin intervención de nadie, porque el problema también es que nosotros micromanejamos desde arriba, con contratos de otras personas, diciéndole a los maestros, tienes que dar esto, tienes que dar aquello, tienes que dar aquello. Los países que han sobrevivido y están mucho mejor que nosotros es que le dieron el control de la enseñanza al maestro y del currículo. Y eso no se está haciendo. Aquí no se hace. O sea que descentralizar es quitarlo todo y hacer un modelo nuevo. Y es fácil de hacer. Se llama enseñar y no pasar a nadie de grado. O sea que imagínate, tú te sacas 3 F durante el año. Vas a escoger verano y sacas A. Pero cuando llegas al otro salón no sabes nada. Y se engaña a todo el mundo y todo el mundo sabe del pecado, pero no se atreven a decir nada porque son maestros transitorios. Ese es el peligro que tenemos aquí. Bueno, pero eso es una cosa terrible, de verdad, porque estamos creando toda una generación, como usted dijo, de analfabetas funcionales, ¿verdad? Que, que luego van a tener graves problemas, ¿verdad? Cuando les toque decidir qué es lo que van a hacer en la vida, vamos a hablar claro. ¿Eh? Bueno, van a ser personas que van a tener que depender de políticos. Vamos a poner de esa manera. Si tú tienes un montón de gente disfuncional, le dices yo te voy a ayudar y te voy a dar dinero y te voy a conseguir comida y te voy a conseguir casa y no tienes que trabajar, pues obviamente como la persona no se siente independiente porque no estudió, pues obviamente se deja llevar por esos líderes, los cuales una vez que ellos hacen su dinero, salen electos, se mudan para Estados Unidos y no vuelven más para atrás, ayudan a nadie, sino el que venga atrás carrera. Te aseguro a ti que los próximos gobernadores que salen, cuando tan pronto terminen aquí, no se viven en Puerto Rico, se van para Estados Unidos. Eso es lo que pasa ahora mismo. Oiga, pero Y es una pena. sí, Ujú. oiga, doctor, en la discusión pública, ¿verdad? No he visto yo, de hecho, en los partidos políticos tampoco, las propuestas para reformar o hacer propuestas para mejorar la educación, ninguno ha planteado la eliminación del Departamento de Educación. O sea, toda esa estructura burocrática, eliminarla por completo, eso no se ha planteado. O sea que nadie, No. nadie vislumbra que el Departamento de Educación es un problema. O yo estoy equivocado. No, es que lo ignoran, lo ignoran. Se creen que la ley dice que tienen que mantener esa estructura, lo cual no es cierto, no es cierto. Y la compañía que cogieron también para la descentralización, que eso se lo dijo los federales no dijeron nada, eso fue mentira. Los federales no pueden recomendar ninguna. Te pueden dar una lista, decirle, mira, estos han funcionado en algún sitio, pero no te dice, coge este, coge aquel. Y en Puerto Rico no hace falta eso, Puerto Rico es pequeñito. Puerto Rico lo que tiene que hacer es cerrar ese sitio y dice, pues van a quedar un montón de gente sin trabajo. Es que nunca debieron estar ahí. O sea, ese disparate nunca debió haber sido. No existe ese departamento para mantener trabajos que no ayudan en nada al niño a aprender. Todo lo contrario, le quitan el dinero para contratar maestros buenos, que sean de lectura, escritura, matemática. Y te pongo una prueba, una prueba bien simple. Hay, 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 hay escuelas como Notre Dame, hay escuelas católicas que tienen la administración es bien pequeñita, pero sin embargo no tienen ese gastadero que tenemos nosotros. Los padres los llevan allí, porque ese es el otro chiste. Gastamos un montón de millones en transportación cuando el padre tiene un carro nuevo y está durmiendo en la casa. O sea, hay que hacer unos reajustes en algún momento de dejarnos de chiquilladas y decirle, mira, tu hijo necesita aprender porque cuando seas viejo te va a ayudar, va a sacar la economía, pero ellos no tienen esa mentalidad porque no saben ni leer, imagínate. Pues llevamos como 3 décadas o 2 décadas produciendo analfabetas funcionales, lo cual pues es una pena, pero tiene remedio porque otros sitios en otros gobiernos, en Finlandia, Singapur, Inglaterra, la misma repúblicas que hay por ahí, dicen, no, pero son comunistas, no, eso no tiene que ver nada. Porque enfocaron el dinero en educación. O sea, en vez
Y cuando tú educas, la gente se comporta mejor porque encuentra soluciones a las cosas sin violencia. No necesitamos más policías, necesitamos más maestros enseñando en los grados primarios y págale lo que se supone que le pague. Si tú le pagas a un analfabeta funcional que es legislador 70,000, 80,000, puedes pagarle 50,000 o 40,000 a un maestro. O sea, porque ese es el que te va a llevar y te va a sacar de la pobreza. Yo diría que empezaremos por ahí, pero tiene que enseñar, ¿no? Y tiene que decirle, mira, tú entras a esta escuela elemental, yo pondría más en la escuela elemental que otra cosa. Una vez que tú le enseñas a leer a los muchachos, ellos vuelan. Tienes que dejar ese maestro ahí quieto y dejarnos de chiquilladas de estar moviendo maestros de un lado para otro. O sea, ese es el caso. Y aquí se mueven mucho, aquí se empujan por política. Te sacan de esta escuela y te ponen en la otra. O sea, eso tiene que acabarse también, porque eso le causa problemas al niño de aprendizaje. No sé, doctor, ¿qué usted perfila que va a ocurrir en lo que queda de este año? Porque el proceso de descentralización parece que va encaminado, ¿no? Ahí lo que va a ocurrir es lo mismo de siempre. Van a alquilar a alguien para hacer algo, van a decir que están haciendo y no hacen nada y se pone peor cada día. Se pone peor cada día. Van a crecer las escuelas que están en línea, que están aprovechando el tiempo. Van a crecer los homeschooling, van a crecer las escuelas privadas, porque los padres responsables van a decir, yo no voy a meter a mi hijo ahí. Te puedo decir la hipocresía más grande. La gran mayoría de los legisladores no tienen sus hijos en la escuela pública. Así que no le interesa mejorar. Si no, tomaría mis recomendaciones mañana mismo y diría, no, mira, vamos a dejar esa cosa. Pero ese es el problema que tenemos. Ok. Terrible, terrible, ¿verdad? Y sobre todo porque debido a la magnitud del dinero federal que maneja el Departamento de Educación y la cantidad de empleados que hay allí, los partidos políticos lo ven como un botín político, vamos a decir, fundamentalmente. Obviamente. Ah, Y a mí no me molestaría que fueran todos maestros y le metieran todo ese dinero a maestros. Eso no me molesta. Mete 3 o 4 maestros por salón. No me molestaría nunca, porque el propósito es enseñar, ¿ok? El propósito es enseñarle. O sea, que si tú vas a coger clase de albañilería, pues tendrías albañiles allí enseñando. O electricistas, pues tendrías electricistas enseñando. Pero alquilar gente para que haga esta cosa, empuje el otro papel, asistente del asistente, secretaria de la secretaria, edificio público, darle 40, 70 millones para que me pinta la escuela cuando yo puedo tener gente del mismo municipio o algo así que pueda llegar a un acuerdo para decirle, mira, todos los eneros o todos los veranos vamos a estar pintando esa escuela y este es el dinero que hace falta. No tiene que darle y ponerte en fila con el resto de los edificios. O sea, estamos manteniendo muchas agencias de gobierno con el Departamento de Educación. sí, Es triste, sí, pero sí. es así. Y Eh, nadie, Usted plantea que hay que eliminar el Departamento de Educación, pero habría que crear una estructura, ¿verdad?, que sea sí, administrativa. ¿Cómo sería sí, eso? sí. Habría que ir al gobierno federal, un grupo de educadores responsables y decirle, mira, Puerto Rico tiene una corrupción bárbara. Necesitamos hacer un grupo o que usted declare una agencia que venga y se haga cargo de cerrar ese sitio y abrir las escuelas. Tenemos tantas escuelas y queremos rehacer esto con un modelo nuevo que sea de enseñanza, pero de abajo para arriba. Dividimos el dinero, se lo repartimos a las escuelas a través de contables que vas a tener allí, un abogado, lo que fuera, y olvidémonos del resto, del resto. Educación especial se lo paso a Florida, se lo paso a Nueva York, se lo paso a uno de los estados y que ellos manejen esa administración de acuerdo a la ley. Y quito ese debacle que hay aquí. O sea, de que tiene un montón de gente robándose el dinero realmente, porque si tú no haces, lo que tienes es un centro de cuido produciendo analfabetas, es lo que te puedo decir. Esa es mi conclusión después que veo todo el sistema como está. Y sabes, pero qué bárbaro. Bueno, pues pruébame de que no. Búsquenme, deme los resultados de los estudiantes colgados. Deme los resultados de los estudiantes de educación especial. No le dan servicio. O sea, están totalmente discriminados. Nadie dice nada porque los padres son analfabetas y no van a querer ir a ningún sitio porque están trabajando.
O sea, entonces dicen, ahí no viene a buscar las notas. ¿Qué nota va a buscar si sacó F? O sea, Sí, ya él sí. sabe la nota que tiene el hijo. O sea, eso no viene para hacer procesos, viene para enseñar. Ahora sí y mira, tienes que tener un programa de gobierno, de lectura y de ayuda al muchacho para que aprenda. No puede ser, eso le toca al Departamento de Educación. No, nos toca a todos nosotros. Ok, Esa estupidez que están haciendo con agricultura, eso viene porque lo están dejando hacer. Eso es un conflicto de interés bárbaro, muy bien. bárbaro. Así pero todo se arregla si quitamos el Departamento de Educación, Oficina Central y Regional. Quiten eso urgentemente y concéntrate en maestros. Muy bien. Busca maestros. Sí, sí, es la única manera. Es la única manera. No hay que hacer comité, no hay que hacer grupo. De por cierto, el comité que hicieron para la transición renunció porque lo vieron que era todo lo mismo, ¿no? Iban a repartir dinero a diestra y siniestra. Sí. Así que no, Pues doctor, ajá, pues muchas gracias diga, por su participación, ¿verdad? Esta a la semana orden, a en la Informe orden. Semanal hemos tocado los temas que habíamos hablado que íbamos a abordar, ¿verdad? ¿Usted quiere hacer un planteamiento final? Sí, gracias a ti porque es difícil pensar de que no se está haciendo nada, específicamente los periódicos digitales y los periódicos escritos, ¿no? De prensa escrita en papel, porque no vas a tener nadie que los lea. Esa es mi preocupación, y no veo a la prensa haciendo nada. O sea, la prensa debe tener eso en primera plana. Tenemos tanta gente analfabeta, estamos pasando estudiantes que no saben leer. O sea, te vas a quedar sin negocio, a menos que pues sea solamente en video, pero hay mucha gente que debería leer, ¿no? No, estamos con esa muletilla. Así que si tienes un niñito, mi recomendación, enséñale a leer. Y también a los grandes, se puede hacer. Muy bien. Gracias por tenerme. Bien, muchas gracias, doctor. Estaremos a la voz, ¿verdad? Para seguir tocando estos temas en el futuro, porque este tema va a seguir generando controversia y hay que seguir tocándolo, ¿verdad? Así que lo llamaremos próximamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bien, bueno, el informe semanal llega a ustedes con el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café, y ahora vamos a hablar con Carlos Flores Ortega. Saludos, saludos a todas las personas que fielmente escuchan a este programa, que se ha convertido en un programa que trae cosas que nadie está trayendo en Puerto Rico y de la profundidad que se están discutiendo los temas aquí. Así que muy contento de estar aquí participando con ustedes. Sí, oye, Carlos, pues ha salido, ¿verdad? Ayer publicamos la historia en Síntesis Noticiosa sobre las irregularidades en los viajes. Habíamos hablado de eso aquí ya, ¿verdad? Pero Sí. ayer publiqué la historia más a profundidad sobre las irregularidades en los viajes que aprueba la Fortaleza, propuesto por el Departamento de Agricultura para ferias agrícolas, y se llevan personas allí pues, que no son agricultores, ¿verdad? Estos viajes están hechos, ¿verdad, Carlos? Para precisamente darle la oportunidad a estos agricultores que vean lo que está ocurriendo, ¿verdad? En otras partes, en otras latitudes, y que aprendan y que traigan esas ideas y las incorporen en sus negocios o en sus actividades agrícolas. Pero, por ejemplo, en este artículo que yo escribí, ¿verdad? Se llevaron en 2 viajes 17 personas a 2 ferias agrícolas, una en Barcelona y una en Chicago, a un costo de $37,777 que vienen de fondos federales. Y de esas 17 personas, solamente 6 eran agricultores. Pero qué barbaridad. Carlos, ¿qué tienes que decir? Mira, Miguel, lo primero que tengo que decir es que estos fondos con los que se realizan estos viajes son fondos federales, son fondos que se otorgan a través de una propuesta a FIDA de la Agriculture Marketing Service, que tiene un programa para adiestramientos, para ir a ferias, para ir a exponer productos a nuevos mercados. Ya es un patrón, ¿verdad?, que está establecido en el Departamento de Agricultura por muchos años, que se usan estos fondos para llevar agroempresarios o agrónomos que están relacionados con un tema a aprender cosas nuevas. El que los secretarios también participen, porque yo participé de esos viajes, yo soy especialista en café, pues yo no me perdía la reunión anual que se hace de cafés
porque ahí uno va y amplía su conocimiento de lo que está ocurriendo, hace contactos, habla con gente, discute con agricultores allí en reuniones de negocios y todo ese tipo de cosas. Así que son fondos que se utilizan para maximizar el potencial que tiene la agricultura para exportar, para traer cosas nuevas. Pero en esta administración del secretario Ramón González ocurre algo bien peligroso que no había ocurrido antes. Ahí se está usando esos fondos para llevar gente que no tienen relación con nada de lo que se va a ir a ver, y más bien lo que le están pagando es como un viaje de vacaciones, un viaje de gratitud por el trabajo que has hecho conmigo o algo así. Y eso no es para eso. Esto, si usted quería montar a alguien en ese viaje y que participara del tour o lo que vayan a hacer allí, pues que lo pague él o que el secretario con su bolsillo se lo pague. Pero el coger dinero federal, dinero del gobierno, para sacar a un posible agricultor o un posible agrónomo, empresario, y darle la oportunidad de que aprendiera y poner a una persona que lo que va allí es a pasear, pues eso es bien peligroso. De hecho, para poder justificar ese viaje, la Fortaleza tenía que ver la petición de quienes van. Y ahí es que está entonces el problema. Cuando estas personas le reportan a Fortaleza quiénes son y qué van a hacer, pues la información que están proveyendo es falsa. Están presentando una información falsa. Están poniendo títulos que no le corresponden a esas personas o funciones que no le corresponden en lo que el día a día hacen acá en el Departamento de Agricultura. Y eso, pues hasta cierto punto, tanto ¿verdad? La Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor y la Inspectora General, pues deben tomar acción, porque eso no se debe permitir en el gobierno. Eso es un precedente nefasto de los muchos que han ocurrido en agricultura durante esta administración. Así que si Fortaleza se deja engañar tan fácil así, pues ya yo entiendo porque es que muchas cosas están ocurriendo. No hay fiscalización, dejan a los secretarios que hagan lo que quieran y nadie está pendiente. Los gobernadores los gobernadores de este país se salían de esa burbuja, iban al campo, se iban solitos, se sentaban con gente en el campo a preguntarle, mire, lo que me está diciendo el secretario, ¿está funcionando? O mire, lo que me presentan a mí, mi equipo de trabajo, está llegando, es necesario. Y ahí esos gobernadores antes como que recalibraban lo que estaba pasando, y si tenían que votar a un secretario lo votaban, a un funcionario también. Pero ahora no ocurre eso. Aquí esto es como trabajar en automático. A nadie le importa lo que está pasando en el campo. Sin embargo, lo que se recibe en Fortaleza es que estamos bien, esto lo estamos haciendo mejor que nadie. Mire, vayan al campo y revisen lo que está pasando. Van a haber muchas sorpresas, lo estamos diciendo. Y eso es lo que nos preocupa, Miguel. Qué barbaridad. Sí, Carlos, y esto va a tener repercusiones, me imagino, ¿verdad? Porque aquí hay fondos involucrados, fondos federales, ¿verdad? Y hay disposición de las fuentes que me dieron esta información a radicar querellas, ¿verdad? Y a hacer denuncias por el mal manejo de estos chavos. Claro, y claro que sí. Y esto toca a muchas personas en las agencias. Porque si un secretario toma una decisión que se sabe que es errónea, hay una cadena de funcionarios que tienen que darle trámite a estas cosas, y si ellos saben que se está haciendo erróneamente, ellos van a ser parte del problema, van a ser parte de esa denuncia, porque un preinterventor o un contable o alguna de las personas que hace estos trámites sabiendo que no le corresponde y aún así firma, lo autoriza y lo pasa, pues esa persona también incurrió en un delito. Así que esto no debe ocurrir, porque también estas decisiones de secretario está poniendo en peligro a muchos funcionarios que posiblemente son empleados de carrera y que porque se amedrentan o porque lo mandó a decirle el jefe, pues hay que hacerlo. Pues mire, usted está ahí para decirle eso, no se puede hacer. Mira, es como lo que estaba hablando ahorita el planificador José Rivera, con lo de, cambiando un poco el tema, ¿verdad? Hablando lo de los terrenos agrícolas. Pues ahí tenemos lo mismo. Cuando tú tienes una agencia, y esto vamos a remontarnos a la época del 96 al 98, en la época de Pedro Rosselló,
que fue cuando se hizo la primera reserva agrícola en Puerto Rico, en el Valle de Laja. Ahí fue cuando comenzó esto y se hizo entonces a través de la Junta de Planificación el primer reglamento especial de terrenos protegidos en agricultura, y después por ahí siguió una secuela de otras reservas agrícolas. Fue una fiebre, entonces era bonito estar haciendo reservas agrícolas, y se hizo la reserva de Yabucoa, la reserva de Aguada, y siguieron por ahí los corredores del norte, los corredores del sur y otras reservas. Pues todo eso estaba enmarcado dentro de lo que era la Junta de Planificación, y el poder que tenía la Junta de Planificación para vetar cualquier intención de proyecto que se fuera a hacer en esos terrenos si no era compatible con la actividad para la cual esos terrenos están ya protegidos. Pero, ¿qué pasa? Poco a poco fue perdiendo poder, según estaba hablando el planificador, al punto que entonces prácticamente desarticulan el poder de la Junta de Planificación, entregan a Desarrollo Económico. ¿Y qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Pues ahora está supeditada a lo que diga Desarrollo Económico. Desarrollo Económico no necesariamente es planificación, ¿ves? Es invertir, 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 invertir. Todo lo que venga por ahí vamos a cogerlo y vamos a hacerlo. Pero ya la Junta de Planificación no planifica. Por eso es que tenemos tantos problemas aquí en Puerto Rico de derrumbe, tantos problemas que tenemos de inundaciones, tantos problemas de construcciones que se hicieron donde no se debía, impacto que tienen en las costas, impacto que tienen en los ríos, impacto que tienen donde quiera. O sea, ¿por qué? Porque no hay planificación. Ahora la planificación, cuando dice esto no debe ir aquí, viene alguien de Desarrollo Económico y dice, sí, pero los chavos hay que usarlos para ahí. Pues vamos a ponerle un cintillo que si es necesario para el bien del país, pues vamos a hacerlo. Y le ponen cualquier excusa y terminan aprobándolo cuando debía haber sido protegido. Esas son las cosas que estamos viendo. Y lo mismo pasa, pues lo conecto con lo de agricultura, cuando tú tienes personas en la agencia que tienen que pasar por una serie de documentos y aprobar o no aprobar, pero de arriba le dan una orden y esto se tiene que hacer, y las personas le dan paso, pues ahí es que tú tienes luego los problemas, las demandas, las denuncias, las consideraciones éticas, el reglamento de ética, que también pues hay una parte que es punitiva, ¿verdad? Que si usted es culpable de malversación de fondos o algo, usted va a tener que devolver esos chavos y 3 veces lo que costaba, ¿verdad? El mismo valor y cosas así. Así que yo espero que estas cosas no hagan. Y fíjate, Miguel, en este programa esto se anunció desde que sabíamos que ya había salido la petición para esos viajes. Sí. El secretario sabía que estaba bajo observación sobre esto, pero la terquedad, la sobrepotencia, la impunidad, quizás el sentido de que yo hago aquí lo que yo quiera y nadie me puede hacer nada, los hace entonces cometer los errores. Pero créanme, estas cosas siguen investigándose y van a parar en algo. No es amenaza, es que el sistema está para eso. Y los que no permitimos que esto ocurra, lo vamos a seguir hasta la muerte, hasta que esto se defina, ¿estuvo bien o estuvo mal? Sí. Y eso tiene que tener consecuencias. Sí. Oye, Carlos, cambiando un poco el tema, ¿verdad? Se acercan procesos electorales, las primarias, ¿verdad? El 2 de junio. Y se acerca el proceso electoral, las elecciones generales, el 3 de noviembre, ¿verdad? De este año, de manera que estamos en un proceso muy fluido, ¿verdad? Donde hay mucha actividad política, donde la gente va a estar escuchando propuestas de estos candidatos, ¿verdad? De los múltiples candidatos. Y nosotros aquí en el tema de Informe Semanal, ¿verdad? Es enfocado en el asunto de la agricultura, ¿verdad? ¿Qué deberían, te pregunto yo, los electores estar mirando o estar escuchando o estar atendiendo de parte de estos políticos sobre propuestas hacia la agricultura? ¿Qué cosas serían importantes que los electores consideren, se pregunten, cuestionen ante las propuestas que hagan los políticos? Pues mira, esto va a ser una excelente aportación que vamos a hacer en este programa. Yo espero que lo graben y lo puedan usar tanto los ciudadanos, los agricultores, como también los políticos, porque les voy a dar más o menos una guía de qué cosas un político
ya tiene que ir pensando para cuando hable con la gente al cual va a pedirle su voto, pero también a la gente para que le pregunten a ese político, si todavía no ha hecho el ejercicio, de qué cosas le deben preguntar antes de decidir darle el voto o no. Y vamos a empezar en el sector agrícola por los 5 fundamentos, ¿verdad?, que habíamos establecido en el plan para Puerto Rico de lo que debe ser el desarrollo de la agricultura. Vamos a empezar, por ejemplo, con lo que es el primero, agilidad gubernamental. Nosotros aquí en Puerto Rico padecemos de un servicio rápido, de un servicio justo, de un servicio transparente, porque el Departamento de Agricultura, y máximo en esta administración, se ha dedicado a concentrar todo a nivel de San Juan. Le ha quitado poder a las regiones, donde el agricultor podía ir y preguntar y solicitar, pues ahora, aunque solicite y pregunte, pues todo está concentrado a nivel de San Juan. Pues eso se llama, ¿verdad?, descentralización. ¿Qué tipo de iniciativa tendría un político o qué iniciativas le van a pedir las personas a ese político que haga para que ellos, cuando vayan a buscar una ayuda, un servicio, esté lo más cerca posible de ellos, ¿verdad? Eso es descentralización y darle más poder a nivel de las regiones. No tiene que estar concentrado en San Juan. Tienen que haber políticas diferenciadas. Mira, los programas del departamento no se pueden hacer como una pastilla de Tylenol cuando uno tiene dolor de cabeza o una pastilla de Advil, pues que le cura la enfermedad a todo el mundo. No. Tienen que ser diferenciadas. Hay agricultores pequeños, casi artesanales, hay agricultores que son de subsistencia, pero hay agricultores que están a nivel comercial y hay otros que son grandes de exportación, de industrialización. No es lo mismo un programa que le dé 4 o 5 sacos de abono a un agricultor pequeño, eso a lo mejor lo complace, pero un agricultor grande, darle 4 o 5 quintales de abono, no cumple nada con eso. Así que tienen que haber políticas diferenciadas para cada agricultor y los formularios y las solicitudes y todo el proceso tiene que ser distinto. Un agricultor de 70, 75, 80 años que no sabe trabajar con internet, que no sabe trabajar con computadora, usted no lo puede tratar igual que si fuera una persona que tiene una empresa que está exportando. Y tiene que haber esas políticas diferenciadas porque aquí todos son agricultores y tienen los mismos derechos, ¿verdad? Aquí se incorporó en esta administración algo que le llamaron un agroperfil. Un agroperfil que la idea era que el agricultor todo lo solicitara por internet. Y si no solicitas por esa plataforma, pues no te van a dar ninguna ayuda. El supuesto agroperfil. Pero también le incluyeron, además de la certificación Bonafide, que tenía que sacar el número de SURI, tenía que tener SURI, tenía que tener todo ahí integrado. Mira, muchos agricultores en Puerto Rico no tienen que tener un certificado de comerciante ni para nada. De hecho, la certificación Bonafide ni siquiera es obligatoria para todos los agricultores. Eso es para unos incentivos y para unas exoneraciones y otras cosas, pero no todo el mundo lo solicita. Pues al ponerlos todos en el mismo pote, pues los está perjudicando. De hecho, ahora mismo ese programa del agroperfil no sirve, no está funcionando, porque trataron de que los agricultores solicitaran a través del mismo agroperfil y no funcionó. No funcionó. Así que lo están haciendo a mano y pues lo que ha hecho es atrasar todo el proceso, ser más tedioso y molestar a mucha gente, es lo que ha hecho el gobierno, además del dinero que han perdido, ¿verdad? Todo este proceso de agilidad gubernamental que ha habido con lo de Regrowth, que aquí lo estuvimos presentando mucho en este programa, las veces que ese programa estuvo en vivienda, de vivienda fue a ciencia y tecnología, de ciencia y tecnología vuelve para agricultura, de agricultura vuelve para atrás, o sea, ¿cómo es que se ha gastado el dinero en gastos administrativos cuando esto podía haber sido tan sencillo? Utilizar los servicios tanto de la universidad como del departamento de las regiones y haber utilizado ese dinero hace mucho tiempo, ¿verdad? Ahora tenemos los fondos de ALPA, tenemos los fondos a través de las cajitas. Eso no es nuevo, eso lo estuvimos haciendo anteriormente y se hacía, mira, más de 3 millones de cajitas de esas las estuvimos nosotros repartiendo después de los huracanes. Y ahora pues hacen una fiesta porque repartieron 200 cajas. O sea, hay que integrar la empresa privada, hay que integrar a los agricultores, el comercio, y todo esto es parte del proceso, ¿verdad?, de agilidad gubernamental. Los mercados familiares, ya hemos visto el desastre que hay y las investigaciones que se están haciendo con esto de los mercados familiares, WIC y lo que es OPEA para las personas mayores, pues ahí pues, hay mucho que preguntarle a los políticos y los políticos que no sepan de lo que estamos hablando, pues que entonces
investiguen, averigüen y cuando hablen con la gente le lleven soluciones. ¿Qué vamos a hacer para mejorar esto? El segundo aspecto que deben tocar es ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología es bien importante. ¿Cómo Puerto Rico puede maximizar su producción agrícola? Nosotros íbamos muy bien en lo que era creando estructuras de ambiente controlado para producir todo el año. Todas esas estructuras las perdimos durante el huracán María, no estábamos preparados para eso. Ahora tenemos que reconstruirla, tenemos que volver a esos sistemas, pero mucho más resilientes, mucho más fuertes, ¿verdad? O que se puedan desmontar en caso de que vengan huracanes. Pero tenemos que volver a esa tecnología, a la energía solar. Había unos programas para proveerle placas solares a los agricultores, la robótica, lo que es quitarle mano de obra a los agricultores, porque hoy día es difícil pagar, ¿verdad? Y eso aumenta los costos. Todo lo que tenía que ver con el uso de drones, robótica, nada de eso hemos visto. Variedad resistentes a plagas, la generación de nuevas razas de animales, tanto de carne como de leche, laboratorios que ya se habían dejado funcionando y hemos visto como que están buscando programas alternos y cosas alternas de cosas que ya se estaban desarrollando y que se había invertido el dinero y que ya están dando frutos. Pues tenemos que volver a eso, utilizar la ciencia y tecnología, ¿verdad? Son cosas que los políticos y los agricultores tienen que exigir. ¿Por qué se acabaron esos programas de ayudarlos en placas solares? ¿Por qué las vaquerías, que a estas alturas por lo menos 200 vaquerías debían tener ya en su sistema robótico? Y lo que nos quedamos fueron con las 2 que dejamos nosotros ya corriendo. Y de las 4 aprobadas, después prácticamente desarticularon las otras 2 y ahí se quedó el asunto. El tercer aspecto, rapidito, es aumento de la producción agrícola. El departamento es como educación. La función de educación es educar, no gastar chavo en muchas cosas, como estaba diciendo el doctor de León, ¿verdad? Sí. El departamento de agricultura es producir, por lo tanto, tiene que medir, tiene que tener estadísticas claras, tiene que tener estadísticas reales. No estar haciendo anuncios para Billboard de que llegamos a 1,000 millones cuando en la realidad estamos en 800 millones. Y que podamos medir qué sectores tienen más potencial, qué sectores están creciendo, dónde están las oportunidades para producción local, para exportación. Oye, lo más importante, los sectores que están regulados por el gobierno. El gobierno tiene que revisar, ¿verdad?, lo que son los estudios de costo y beneficio. En el caso de la leche, en el caso del café, queremos que crezcan, pero el mismo gobierno que los está amarrando y los está apretando. Pues esas son cosas que hay que preguntarle a los políticos. ¿Qué usted cree en cuanto a esto? ¿Qué usted cree en cuanto al que el gobierno esté manejando cuánto se gana un agricultor, aunque le suban los costos de producción? ¿Lo dejamos, lo quitamos? Esas son cosas que tienen que ir preguntando, ¿verdad? Lo otro es la promoción de agroindustria y mercadeo. Aquí, pues, uno de los problemas que siempre se ha dicho es que el agricultor puede producir, pero ¿dónde vendo? ¿Cómo yo saco mi producción? Pues tenemos los mercados institucionales, pero aquí se ha abandonado en la relación que habíamos establecido con los supermercados. Mira, más del 80% o 90% de los productos hoy día se venden en los supermercados y es una realidad. Si nosotros aumentamos producción, tenemos que entonces sustituir importaciones por productos en esas góndolas. Pues ¿con quién hay que hablar? Pues los compradores de esos supermercados, que entonces en las fechas de ocasión permitan que entre el producto local y no tengan que importar. Y esas son gestiones que se habían hecho y que iban funcionando muy bien, pero ahora volvimos otra vez a un retroceso a que le vamos a romper el negocio que tienen los supermercados porque nosotros en agricultura vamos a venderlo fuera. No hay dónde venderlo fuera. Los supermercados son los que venden. Pues tenemos que hacer todos estos convenios como los tuvimos con Walmart, con Econo, con todos los supermercados. Le daban mucha participación, Mr. Special. Pues todas esas cosas se han ido abandonando y desgraciadamente pues en perjuicio del agricultor y mayormente esas tiendas que le compraban agricultores que estaban en la zona. El valor añadido, cómo elaborar aquellas iniciativas de las cooperativas que hicimos para los de conejos, que produjeran conejos con un matadero de conejos, las cooperativas de cerdos, los grupos de cabros y ovejas, todas esas cosas que se habían unido tanto los productores con el matadero donde se iba a elaborar para llevar ese producto final a la venta. Pues mira,
esas cosas se han perdido. Tenemos que retomar eso, ¿verdad? El valor añadido. Hacer lo que se llama el concepto de cadenas agroalimentarias. Usted no puede tener la producción desarticulada de la venta y de la elaboración. Tiene que estar todo articulado. Y por último, ¿verdad? Por último, que tenemos que mencionarlo, la protección de los terrenos agrícolas y abastos de agua. Y ahí, pues entonces hemos hablado muchísimo de que lo primero que hay que tener es que el que se siente en esa silla dirigiendo los destinos de la agricultura tiene que tener bien claro que es el abogado y el fiscal y el protector de los terrenos agrícolas. Lo que hemos visto ahora es que a los 15 días de haberse sentado en esa silla, ya estaba agenciándose el primer cambio de uso de terreno de una finca protegida agrícola para placas solares, porque es una finca de él y de su familia. Y ahí es que entonces empiezan los problemas. Por eso es que todas estas demandas y estos grupos y todas estas inconsistencias de que si estamos protegiendo o no estamos protegiendo, pero si es que si la cabeza está mal, el resto del cuerpo va a estar mal. Y a nivel de fortaleza, si permiten esto, pues ya vemos entonces cuáles son los problemas. Y lo otro, no usar el Departamento de Agricultura para convertirlo en un banco de dinero para el barril de tocino de la legislatura, como pasaba con la Autoridad de Tierra. Saquen eso de la Autoridad de Tierra, saquen eso del gobierno, y más eso era inconstitucional. Sí. Y eso le está quitando tiempo, esfuerzo, trabajo a una agencia que tiene que estar trabajando con el desarrollo de actividad agrícola, y ahora la han convertido en un trámite para estar dando dinero sobre 35 millones anuales para los legisladores, está repartiendo por ahí puertas, ventanas y cacerolas. Pues mira, para eso no es esto. Así que el Departamento de Agricultura ha tenido unos golpes grandísimos y hay que tocar esto, y cuando ustedes le pregunten a ese político qué usted piensa sobre esto, tomen nota y anoten lo que dicen y busquen y voten por la persona que esté más comprometido a contestar todo esto que estamos diciendo. No como el gobernador que dijo que podemos poner las placas solares, que eso es lo que está tocando es el 1 o un 3% de los terrenos agrícolas. Mire, gobernador, ni una pulgada de terreno más agrícola para otros usos. Ya hemos perdido suficiente. Puerto Rico tiene menos de un 25% de su capacidad de producción porque no está teniendo los terrenos. Y ya no se puede dar el lujo de que cada gobernador venga, no, un 1, un 3, y viene el otro, no, un 3, un 4, y viene el otro, un 1 y un 3 otra vez. ¿Qué es esto? Sí. Tenemos que decir, basta ya. Y las comunidades aledañas, que si tienen entonces algún efecto, pues que lo planteen también. Oye, Carlos, pues me parece que las propuestas tuyas, ¿verdad?, que deben de considerar los electores, ¿verdad?, que deben de exigirle a los políticos cuando le hablan de agricultura, me parecen muy interesantes, muy acertadas, ¿verdad? Yo espero que los seguidores de Informe Semanal hayan tomado estos consejos, ¿verdad? Y cuando los políticos se acerquen a ellos a hablar de agricultura, pues estas sean las preguntas, ¿verdad?, que se le pueden hacer a esos candidatos, y de acuerdo a las respuestas, pues me imagino que los electores podrán decidir si le dan o no el voto. Esa me parece que es la función. Lo que me da pena, Miguel, es que todo esto se había dejado plasmado en el Departamento de Agricultura, en un salón que le llamábamos el War Room, donde estaban todas estas estrategias, con cada una de ellas sus objetivos y sus programas, que se iban llevando al pie de la letra, y las estadísticas. Y cuando hubo el cambio de gobierno, yo le expliqué eso a la administración entrante. Ellos no entendieron nada de esto, y lo que hicieron fue que convirtieron aquel salón en una salita de café, y no han hecho ningún plan, porque el secretario dice que lo tenía en la cabeza. Bueno, pues no hemos visto que salga nada de ahí. Ahora, lo cierto es que en la última petición de presupuesto, en la página 17, 18 y 19, están plasmados estos planes y estas cosas que estamos diciendo aquí, que era lo que la administración anterior estaba trabajando. Ahora ellos dicen que ese es su plan. Así que yo no entiendo qué es lo que está pasando realmente, o si fue que alguien lo copió y el secretario no se dio cuenta. Muy bien. Pues mira, Carlos, muy interesante todo lo que se ha planteado, ¿verdad? Hemos tocado los temas que nos propusimos tocar y ha sido muy interesante todo lo que has planteado. Esperamos, ¿verdad?, regresar la semana próxima, Carlos, con otro tema de agricultura. Muchas gracias por tu participación esta semana en Informe Semanal. Siempre un gusto participar. Muy bien. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal estuvo presentado a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café. Le damos las gracias a Carlos Flores, le damos las gracias a José Rivera Santana y al doctor Edgar de León por haber participado en Informe Semanal esta semana, con los que tocamos temas importantes
que le concernen al pueblo de Puerto Rico. Bueno, pues será hasta la semana próxima en otro informe semanal. Buenos días. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.